Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, en esta mañana tenemos los versículos del 24 al 30, unos versículos en los que vamos a ver que en Cristo somos mayores que Juan el Bautista, o que Juan el Predicador, como decía un amigo. En Cristo somos mayores que Juan. Y dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 7, versículos 24 al 30, que cuando los mensajeros de Juan se fueron, acordaros la escena anterior, habían ido los discípulos de Juan a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir? Y el Señor le hace una serie de señales y de milagros que refrendaban que Él era ese que tenía que venir. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Con prendas delicadas, dice la Reina Valera. Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleite están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Versículo 28 dice, y el Señor, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, sigue diciendo el Señor, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Juan para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Creo que si leemos este texto de una forma así un poco rápida, sin unirlo a todos los pasajes anteriores de este Evangelio, nos puede entrar la tentación de decir que el Señor aquí está dando toda la honra a su primo Juan, a Juan el Bautista o el Predicador. Y es que por naturaleza nos pasa a menudo que caemos en la tentación de honrar al hombre, olvidándonos un poco de darle la honra a Dios. Y no estoy diciendo que no haya que honrar a las personas que se lo merezcan o que hagan méritos para ello, claro que no. Juan el Bautista es uno que merece su honra, sino que algunas veces caemos, como digo, sin darnos cuenta en honrar a las personas por delante del Dios mismo. Y esa podría ser la tentación al explicar este texto que hemos leído. Lo hemos comentado ya varias veces a lo largo de las predicaciones en el Evangelio de Lucas. El objetivo principal del ministerio de Jesús a través de su predicación y a través de todos sus milagros fue demostrar que Él era el prometido y el esperado Mesías, que Él era el Rey y el Redentor que venía a dar cumplimiento a aquellas promesas de los pactos de Dios con Abraham, con David y por supuesto al nuevo pacto. Por tanto, el propósito de Jesús en este pasaje o en esta escena no fue simplemente dar a Juan el Bautista esa honra que merecía, sino que el objetivo principal del Señor al hablar de Juan fue mostrar cómo el fabuloso ministerio de este gran profeta revelaba y establecía sin lugar a duda que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús era, como preguntaron los discípulos, esos discípulos de Juan, como he dicho antes, Jesús era el que ha de venir. Entonces, ¿por qué el Señor utiliza en este pasaje la figura de Juan para demostrar que Él es el Mesías esperado? ¿Por qué utiliza la figura de Juan? Mira, vamos a explicarlo. Leemos en los Evangelios, en todos los Evangelios, los tres sinópticos, que las multitudes de Israel acudían a la orilla del Jordán para oírlo, para oír a Juan. Por ejemplo, en Marcos 1:5 leemos que acudía a él, a Juan, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. La mayoría de las personas de Israel en aquel momento tenían a Juan como un verdadero profeta de Dios,
El primer profeta, acordaros, después de 400 años sin ningún profeta en Israel. El mismo Herodes no se atrevía a ejecutar a Juan. ¿Por qué? Porque a la multitud él lo veían como un profeta. Tenía miedo. Mateo 14:5. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y lo mismo le ocurría a los dirigentes, lo mismo ocurría con los dirigentes judíos. Fijaros, cuando el mismo Jesús le pregunta a los ancianos y a los sacerdotes en el templo de dónde venía el bautismo de Juan, ellos sabían que Juan era considerado un profeta de Dios por el pueblo. Mateo 21:26 dicen estos ancianos y sacerdotes: y si decimos ante la pregunta del Señor, si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y de la misma manera la naturaleza del mensaje de Juan afirmaba aún más su condición de verdadero profeta de Dios. Juan no era un charlatán simpático o gracioso que con palabras bonitas y dulces al oído de la gente buscaba agradar a los hombres. Juan predicaba de forma fiel que el reino de Dios se estaba acercando y que por tanto estaba llegando el tiempo del juicio de Dios. Por eso predicaba la necesidad urgente de arrepentimiento, de pecado. Y por eso este amigo mío lo llama Juan el predicador, antes que Juan el Bautista. Bien, por todo ello, ante tal evidencia, la inmensa mayoría en aquel momento estaba totalmente de acuerdo con lo que Jesús dice sobre Juan en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. No hay un profeta como él, no hay nadie que predique como él. Ahora, sin embargo, había una evidente, digamos, incoherencia en este reconocimiento general de la persona de Juan como un gran profeta. Y es por eso por lo que el Señor Jesús, con cierta ironía, como él hacía algunas veces, afirma lo que nadie en aquel momento le iba o podía negar. Y era que Juan es el mayor profeta. El dilema, el problema, la incoherencia, era que aunque reconocían a Juan como ese gran profeta, fijaros, la mayoría no aceptaba el mensaje de Juan de que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Acordaros, Juan lo dice en Juan 1:29, leemos que al día siguiente vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque todos decían que Juan era un gran profeta, el primer profeta en 400 años, aquel que venía a anunciar a Cristo, al Mesías, cuando lo anunció, no lo creyeron. Juan reconoció a Jesús como el Mesías. El propio Jesús había demostrado claramente que él era el Mesías esperado, era el Dios encarnado. Jesús había predicado con poder por toda Galilea, había sanado enfermos, había expulsado demonios, acababa, os acordáis, hace unos domingos de resucitar a un joven en Naín, acababa de hacer toda clase de milagros y señales delante justo de los discípulos de Juan. Así que sin duda Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 61. Él es el Espíritu del Señor Dios que dice que está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, etcétera, etcétera. Jesús es el Mesías esperado. Como hemos dicho, la mayoría reconocía a Juan como profeta, pero no querían aceptar el mensaje de Juan de que Jesús era el Mesías. De hecho, vamos a volver a Mateo capítulo 21, cuando Jesús está delante de los ancianos y de los principales sacerdotes allí en el templo. Hemos leído antes el versículo 26, lo que ellos responden a la pregunta de Jesús. Pero leamos también la pregunta directa que le hace al Señor y lo que internamente pensaban esos ancianos y sacerdotes sobre Jesús, versículo 25, Mateo 21, 25. Pregunta al Señor: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Viene de Dios o es una invención de los hombres?
le está diciendo el Señor. Y ellos, fijaros, esos ancianos, esos sacerdotes, dice el texto que discurrían entre sí, hablaban en voz baja entre ellos, diciendo, si decimos del cielo, que es de donde viene, Él, el Señor Jesús, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Es decir, reconocían a Juan como profeta, pero no querían aceptar su mensaje. Y es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No querían reconocer eso. Así que, como hemos leído, una vez que se han marchado aquellos discípulos de Juan para contarle a Juan lo que acaban de ver, el Señor hacía milagros, que el Señor estaba demostrando que Él era el Mesías esperado. El Señor, de forma irónica, apela a la figura reconocida por la mayoría de Juan como profeta de Dios para confirmar su condición de Mesías, poniendo a la multitud en una situación, digamos, comprometida entre la espada y la pared, como diríamos nosotros. El Señor utiliza la figura de Juan para hacer ver a la multitud que si aceptan a Juan como profeta, entonces no les quedaba otra que aceptar también su mensaje de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. El razonamiento es lógico y sencillo. Es como si el Señor le estuviese diciendo, mira, si Juan es un profeta, entonces su mensaje es cierto. Ahora, si no creéis el mensaje de Juan, entonces estáis negando que Juan es profeta y por tanto no sería merecedor de que el mismo Jesús lo llamase el hombre más grande que jamás ha vivido, como leemos en Mateo 11:11. Ahora, por otro lado también es importante resaltar sobre la figura de Juan que, basándonos en lo que son las normas de la sociedad o las normas de los hombres, Juan precisamente no era lo que se llamaría un grande. Juan en realidad era un hombre antisocial, era un hombre ofensivo, era políticamente incorrecto, era molesto. No tenía riqueza, no tenía posición social, no tenía ningún tipo de titulación, ni siquiera grande, ninguna. Pero fijaros, las normas divinas para determinar la grandeza de una persona son completamente distintas y contrarias a las del mundo. Según la mirada de Dios, Juan sí fue el hombre y el profeta más grande de todos los que le precedieron. Fue incluso más grande que hombres de Dios como Noé, Abraham, Moisés, Josué, David. No hay un hombre nacido de mujer como Juan, dice el Señor, ni siquiera él. ¿Y por qué Juan era grande? Bueno, vamos a ver en este pasaje de Lucas 7, 24 al 30, tres características que marcan esa grandeza de Juan. Pero como he dicho, el énfasis del Señor aquí no está en decir qué grande es mi primo, que lo dice, y lo es, y lo vamos a ver. El énfasis lo veremos al final. El énfasis lo pone el Señor entre la diferencia que hay entre Juan y nosotros, entre Juan y aquellos que están en el reino de Dios, los creyentes. Así que vamos a ver el carácter de Juan, versículos 24 y 25. Vamos a ver que Juan es grande por su llamado o por su vocación, versículos 26 y 27. Veremos que Juan es grande por su contribución o su influencia, versículos 29 al 30. Y por último, en el versículo 28, veremos el privilegio que tenemos los creyentes. Luego lo veremos en el versículo 28. Así que el carácter de Juan, versículos 24 y 25, dice: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 25, ¿más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleite están en los palacios de los reyes. Recordemos que en este momento de la historia, justo en ese momento, Juan estaba ¿dónde? Juan estaba encarcelado por Herodes. Estaba pendiente incluso
de poder ser ejecutado. De hecho fue al poco tiempo ejecutado, le cortó la cabeza a Herodes. Y por eso Juan, como veíamos en el pasaje anterior, envía a algunos de sus discípulos a Jesús para aclarar sus dudas sobre quién era Jesús y sobre todo cómo estaba actuando Jesús. Porque si Jesús era el Mesías, acordaros, Juan no entendía cómo él, que era un fiel discípulo suyo, que estaba predicando sobre él como nadie ha predicado en este mundo, por qué él estaba en la cárcel, por hacerlo bien. ¿Os acordáis que lo decía? Y Juan no entendía cómo Jesús no había todavía actuado ya de forma enérgica y contundente contra su enemigo y contra todos aquellos que le rechazaban, porque no había manifestado su ira sobre él, su juicio, que sabemos que lo manifestará. Pero después de aquella demostración aclaratoria de su poder a aquellos discípulos de Juan y de que estos se fueron, el Señor comienza a hablar de Juan a la gente, como hemos leído, haciéndoles ver lo que hemos dicho, que era incoherente que por un lado aceptaran a Juan como profeta, pero a la vez rechazaran a Jesús como Mesías. Y esto, fijaros, el Señor lo hace a través de 3 preguntas también retóricas, por así decirlo, de las cuales las 2 primeras nos están hablando del carácter personal de Juan, cómo era Juan. Esas 3 preguntas que digo van encabezadas todas siempre de otra pregunta. Primera, ¿qué saliste a ver en el desierto? Y luego formula las siguientes preguntas. Así que la primera pregunta, por así decirlo, retórica que Jesús hace a la multitud es: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Es Juan una caña sacudida por el viento? Es como si el Señor estuviese preguntando: ¿acaso Juan es un hombre indeciso que se deja llevar por las corrientes, por los cambios de aire, por las modas? Y la respuesta está implícita en la misma pregunta. Juan no es una caña. Juan no es un junco que se mueve de forma cambiante según la dirección del aire, no un arbusto cualquiera. Juan es un hombre de firmes convicciones. De hecho, su firmeza fue lo que le llevó a confrontar sin temor alguno el pecado del mismo Herodes Agripa. Y ya lo he comentado antes, ¿dónde le llevó esa confrontación con Herodes? A ser ejecutado. Fue también su carácter firme y apasionado por la verdad lo que hizo, fijaros, que miles de personas recorrieran decenas de kilómetros, andando, no en coche, andando, 70, 80 y hasta 100 kilómetros, si medían los mapas, andando por el desierto de Judea para atravesarlo hasta ir a la orilla del Jordán, a oírle predicar sobre el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento, sobre la llegada del Mesías. Y Jesús hace una segunda pregunta también, que nos habla, nos revela la clase de hombre y el carácter de Juan. ¿Qué saliste a ver? Vuelvo a decir, un hombre vestido con ropas finas. La Reina Valera dice con vestidura delicada. El caso es que ya se traduzca como fina o delicada. Mirad, la palabra que Lucas utiliza en el original es malakos. Da igual como se diga en griego esa palabra. Lo importante es que el uso en aquel tiempo de esa palabra de malaco, ¿sabéis cuál era? Esa palabra se utilizaba para definir algo o a alguien como afeminado. Sobre todo como cuando decimos nosotros de alguien que es un poco suave. Ese uso. Lo entendéis perfectamente, ¿no? ¿Es Juan de ese tipo de persona? Afeminado, muy suave. Eso es lo que habéis ido a ver. La forma de vestir de Juan no tenía nada que ver con vestirse con adornos o con ropas que incitasen a confusión. No había confusión en Juan. De hecho, su vestimenta era muy sencilla, un vestido con piel y pelo de camello y un cinturón de cuero. Juan ni vestía ni comía como los que viven en los palacios de los reyes, dice el texto.
En Mateo 3:4 leemos que Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero a la cintura, su comida era de langosta y miel silvestre. Si Juan no solo hablaba y predicaba como un profeta, sino que se comportaba y vivía como tal, como un profeta. No había indicios ni señales, ni de engrandecimiento, ni de orgullo en su vida. No tenía lujo, sino que vivía de forma sobria y sin exceso. Y no quiero decir que no disfrutemos de las cosas buenas de la vida. Podemos disfrutarlas lícitamente, perfectamente. Disfrutar de una buena comida y disfrutar de una buena ropa. Pero creo que me entendéis perfectamente lo que el Señor está aquí diciendo sobre Juan. Por tanto, su intachable carácter y su intachable conducta daba seguridad a las personas de su integridad como profeta. Juan es un verdadero profeta. Miradlo, no tenéis más que verlo. Ahora, la siguiente característica que marca esa grandeza de Juan es su llamado o su vocación, versículos 26 y 27. Dice allí en el versículo 26, ¿pero qué saliste a ver? La tercera pregunta. ¿Un profeta? Sí, dice el Señor, os digo. Y uno que es más grande, que un profeta. Uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De nuevo el Señor lanza esa tercera pregunta a la multitud. ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? Mirad, por noble e intachable que fuera el carácter de Juan, como acabamos de ver, lo que de verdad hacía grande a Juan era el llamado, era la vocación que el Señor tenía para él. Cuando las personas cruzaban el desierto para ver a Juan, tenían claro que iban a escuchar a un profeta. Juan cumplía con el modelo estándar, por así decirlo, de un profeta. Predicaba con fidelidad el mensaje de Dios, confrontó el pecado, advirtió sobre el juicio de Dios, llamó con pasión al arrepentimiento, llevaba una vida perfecta de devoción fiel a Dios. Pero el caso es que Jesús dice de él que era más que un profeta. Este es más que un profeta. Juan no era un profeta más, sino que Juan era un profeta cuya venida, parece un trabalengua, su venida estaba profetizada. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Juan era aquel profeta que se menciona también en Malaquías 3:1, como acabamos de leer, aquel mensajero que iba a preparar el camino del Mesías. Él preparará el camino delante de mí. Así que Juan es el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque fue llamado, porque fue elegido por Dios para ser el precursor del Mesías. Mientras todos los grandes profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías iba a venir, precioso mensaje el que tenían ellos, Juan tuvo un mayor privilegio. Él fue el que anunció: el Mesías ya está aquí. El Mesías ha llegado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este gran llamado, esta gran vocación, esta gran misión, por así decirlo, lo convirtió en el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, él fue el último predicador del tiempo de las promesas. Pero también fue el predicador que hizo de puente hacia el tiempo del cumplimiento de esas promesas, del cumplimiento de la venida del Mesías. Incluso terminó siendo el primer predicador del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan también el predicador. Así que por su carácter intachable, pero sobre todo por su llamado y por su vocación privilegiado, Jesús pudo decir que no hay un hombre mayor que Juan. No hay un profeta como él. No hay un hombre nacido de mujer como Juan. Nadie ha predicado como Juan.
Juan también fue grande por su contribución o por su influencia en aquella sociedad. Versículos 29 y 30 dice que cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Vemos que la influencia de Juan en la nación de Israel fue evidente e importante, tanto para los que inicialmente aceptaron el mensaje, como también para los que lo rechazaron. Por un lado, ante el mensaje de Juan, vemos en el versículo 29, la mayoría del pueblo, incluidos aquellos odiados publicanos, los recaudadores de impuestos, ¿qué hacen? Justificaron a Dios, reconocieron la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que admitieron públicamente que eran pecadores y que Dios es santo y justo y que por tanto entendieron que necesitaban ese mensaje de Juan que los confrontaba con su pecado y los llamaba al arrepentimiento. Y la reacción positiva de todas estas personas del pueblo de Israel a ese mensaje de Juan fue recibir su bautismo, el bautismo de Juan. Y cuando se bautizaban con el bautismo de Juan, estaban reconociendo que aunque eran judíos de raza y de tradición, estaban fuera del reino de Dios por su pecado. Y por eso necesitaban arrepentirse de su pecado y bautizarse. Ahora bien, por otro lado, vemos también en el versículo 30 que hay otro grupo, versículo 29, que hay otro grupo importante de la nación, en este caso los fariseos y los intérpretes de la ley, es decir, la élite religiosa y legalista, que rechazaron el mensaje que Dios mandaba por medio de Juan y por supuesto no recibieron ese bautismo. No necesitaban arrepentirse de su pecado. Estos líderes religiosos se veían a sí mismos como espiritualmente superiores al resto del pueblo. Eran orgullosos, se creían poseedores de la verdad, por lo que no estaban dispuestos a reconocer que eran igual de pecadores que cualquier otra persona del pueblo. Como hemos leído, la mayoría del pueblo, y todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, en un principio reaccionaron muy favorablemente a ese mensaje y al ministerio de Juan. Estaban contentos, eufóricos, porque después de 400 años volvían a tener un profeta que les traía un mensaje de parte de Dios. El pueblo esperaba con deseo la llegada del anhelado Mesías, de quien Juan era el precursor. Pero lo hemos dicho antes, sorprendentemente, después de siglos esperando al Mesías, ahora que tienen claro que Juan es ese profeta que Dios ha enviado para preparar la llegada precisamente del Mesías, en vez de aceptar el testimonio de su gran profeta, de que Jesús es el Hijo de Dios y el Cordero que venía a quitar el pecado, los judíos no quieren aceptar, sino que incluso rechazaron a Jesús. Toda esa euforia, por así decirlo, inicial de las multitudes que rodeó a Juan y a su ministerio, de repente, cuando ya aparece Jesús en escena en su ministerio, ¿qué pasa? Se esfuma esa euforia inicial. Al principio asombrados, maravillados por esa poderosa predicación de Juan, y fijaros, quizá movidos, arrastrados por la mentalidad de grupo o de rebaño, como decimos nosotros, la inmensa mayoría habían tomado decisiones y compromisos que eran emocionales y superficiales. ¿Que vamos todos a ver a Juan? Pues vamos todos a ver a Juan. ¿Que nos bautizamos con Juan? Pues nos bautizamos con Juan. ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! Pero se quedaron en eso. Porque cuando pasó algo de tiempo, cuando volvieron a la realidad del día a día, cuando volvieron a sus casas, cuando volvieron a la realidad del lunes, como decimos nosotros, cuando volvieron a septiembre, que lo tenemos aquí al lado, cuando pasaron unos días, después de esos estupendos días o momentos, escuchando a Juan en el desierto y volvieron a sus tareas normales, la mayoría se alejaron, se olvidaron de Juan y de su enseñanza.
Mirad, tal fue el abandono hacia Juan, que hemos visto que Herodes le temía al pueblo, los ancianos, los dirigentes temían al pueblo por Juan. Bueno, pocos días después, no sé cuándo fue, pero poco tiempo después, cuando Herodes tomó la decisión de ejecutarlo, no hubo ningún tipo de protesta por parte del pueblo. Nadie salió a la plaza a defender a Juan. Dejaron que le cortasen la cabeza así, porque sí. Así que, queridos, no es de extrañar que igualmente luego, como 3 años después, aquellas multitudes que aclamaban al Señor Jesucristo en su entrada a Jerusalén, aquellos que gritaban Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en la altura, Hosanna es sálvanos, Señor. Aquellos que gritaban así a Jesús, pocos días después, esos mismos gritaban, crucifícale, crucifícale. Ese es el hombre. Estas multitudes eran como aquellos que el Señor Jesús utilizó de ejemplo también en la parábola del sembrador. Aquellos en los que la semilla cayó como si fuese en un suelo pedregoso y de espinos, y aunque al principio parecía que había algo de fruto, rápidamente desapareció. A pesar de todo ello, hemos visto que Juan tuvo una gran influencia en Israel, aunque pronto su poderoso mensaje fue olvidado y despreciado por la mayoría. Así que por ese carácter que hemos visto ejemplar que tenía Juan, por esa vocación y ese llamado privilegiado que Dios le había dado, y por su importante y poderosa contribución en la obra de Dios y su influencia, el Señor Jesús afirma que Juan es el mayor hombre nacido de mujer. Y podíamos dejar el texto ahí, ¿no? Pero entonces hubiésemos predicado a Juan el Bautista. Fijaros, además de decir que Juan es el mayor hombre nacido de mujer, el Señor Jesús añade otra cosa. Añade que en su reino, en el reino de Dios, dice que el más pequeño de los hombres es mayor que este mismo Juan que acabamos de ver, que era grandísimo, que no hay un hombre como él. Los creyentes tenemos un privilegio, hermano. Versículo 28. Dice allí el Señor: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y creo que ya lo hemos visto y dejado claro quién era Juan. Pero dice el Señor: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto de que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan? Mirad, esta declaración tiene dos implicaciones preciosas para los creyentes. Es decir, tiene dos implicaciones para los que por gracia son salvos y por tanto pertenecen, por la obra de Cristo, pertenecen al reino de Dios. Y la primera implicación es sencilla, porque la obra, el ministerio de Juan el Bautista se desarrollaron en un ámbito terrenal, allí a la orilla del Jordán, en el desierto de Judea, durante un tiempo específico y concreto. Era una obra terrenal, por así decirlo. Así que aunque nadie ha tenido nunca en la tierra una función más importante que Juan, todos los creyentes, todos los redimidos por la sangre de Cristo, por el simple hecho de pertenecer al reino de Dios como su hijo adoptado, fijaros, tenemos adquirido unos privilegios espirituales mucho mayores e incomparables a los que podamos tener en la tierra. En definitiva, el Señor está diciendo que los hijos de Dios tienen el privilegio de que la salvación eterna supera con creces cualquier beneficio o privilegio terrenal, como tuvo Juan. Somos más que vencedores por la sangre de Cristo. Tenemos una vida eterna que nadie ni nada nos puede quitar
somos mayores que cualquier hombre, por la gracia de Dios. Pero es que además hay un segundo privilegio para los creyentes, y que Juan, fijaros, no tenía. Juan, como tantos hijos de Dios que vivieron físicamente en los tiempos, como hemos dicho antes, de la promesa, es decir, antes de la primera venida del Mesías, ellos no disponían, como sí disponemos nosotros ahora, de esto, de la revelación completa de Dios en su santa palabra. Los creyentes, después de la venida de Cristo, es decir, nosotros, la Iglesia, tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, los Evangelios, y allí podemos conocer la vida de Cristo. Tenemos el libro de los Hechos, donde tenemos la narración de cómo se extendió el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Tenemos las epístolas, donde encontramos la explicación a esa obra de Cristo y al propósito de Dios en cuanto a la salvación de las personas. Y hermanos, tenemos el libro de Apocalipsis, donde tenemos los detalles necesarios para saber cómo Cristo va a regresar de forma gloriosa para restablecer o establecer su reino terrenal por 1000 años primero y posteriormente su reino eterno, el reino de los cielos. Y fijaros otra cosa más, a diferencia de Juan y de sus antecesores, los creyentes en la actualidad tenemos una cosa que ellos no tenían, y es la presencia directa del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos guía, el cual nos fortalece, nos consuela, directamente en nuestras vidas, hermano. Así que, queridos, tenemos el privilegio de conocer, tenemos el privilegio de poder entender verdades de Dios que ni siquiera Juan, el más grande de los profetas, podía entender. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina para entender este libro. En definitiva, tenemos el privilegio de disponer la palabra de Dios completa. Y por tanto tenemos el privilegio de conocer tanto la mente de Cristo como también todo el propósito de Dios. Ese propósito que Pablo enseñaba por la iglesia día y de noche, y que nos dejó también escrito en su epístola. Como le dice Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se despide de ellos en Mileto, en Hechos 20, 18 al 20, dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de la intriga de los judíos. Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. ¿Y qué les enseñaba? Versículo 27, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hermanos, tenemos el privilegio de tener en nuestras manos todo el propósito de Dios, que ni siquiera Juan el Bautista o el predicador tenía. La obra de Cristo en la cruz del Calvario y su victoria posterior sobre la muerte con aquella tumba vacía son como el punto de inflexión para pasar del tiempo de la promesa al tiempo del cumplimiento, como hemos dicho antes. Así que los creyentes que estamos ahora en ese tiempo del cumplimiento de las promesas, nosotros, dice el Señor que somos más grandes que el mismo Juan. Y fijaros, somos más grandes que Juan no porque nuestro carácter sea mejor o superior que el suyo, no somos mejores que Juan, imposible. Ni porque seamos más influentes que Juan, no lo somos. Si somos mayores que Juan, es porque tenemos el privilegio de poder conocer todo el Evangelio. Y por tanto también tenemos la mayor responsabilidad de predicar la totalidad de ese Evangelio, la totalidad de todo el propósito de Dios. Juan predicaba que los pecadores debían arrepentirse y reconciliarse con Dios porque tenían que prepararse para la venida del Mesías. Sin embargo, nosotros en este tiempo tenemos el privilegio,
Tenemos el llamado, la responsabilidad de predicar el Evangelio completo. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de rogar a las personas que se arrepientan de su pecado y que se reconcilien con Dios a través o por medio del único que pueden hacerlo, que es Jesucristo. Sabiendo y teniendo también la certeza de que Cristo ya pagó, compró nuestro perdón en la cruz y que nos da vida eterna al resucitar victorioso de la tumba. Somos más grandes que Juan. Dice 2 Corintios 5, 18 al 20, y esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el privilegio de predicar el ministerio de la reconciliación, hermano. Y lo explica el versículo 19, a saber, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta al hombre sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación otra vez. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, tenemos una responsabilidad que ni siquiera Juan pudo tener. Predicar a Cristo crucificado. Y ese es nuestro llamado, no otro. La palabra de reconciliación. Fijaos, somos más grandes que Juan. ¿Por qué? Versículo 20. Dice allí Pablo, por tanto, porque se os ha encomendado a vosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo, por tanto, por ello, fijaros quiénes son. ¿Sois suplentes en el equipo? ¿Sois unos que tenéis que venir a calentar bancos los domingos? Perdonadme que lo diga así. ¿Qué dice Pablo? Podéis leerlo. Somos embajadores de Cristo. Hermanos, sois embajadores del gran yo soy. Somos más grandes que Juan el Bautista. Tenemos una misión que nadie tiene. No hay una misión como esa, hermano. Somos conscientes de ello. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Dios nos utiliza a nosotros para que le digamos a la gente, le rogamos a la gente, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Podemos darle una barra de pan a un necesitado, hay que dársela. Podemos darle vestido al que no tiene, debemos de dárselo. Claro que sí. Somos salvos para hacer buenas obras, claro que sí. Pero nuestro mayor privilegio, por lo que Dios nos ha salvado, por lo que Dios nos ha hecho más grandes que el mismo Juan, es para decirle a la gente, rogarle a la gente, como hacía Juan, reconciliaos con Dios, porque viene el juicio de Dios, porque vendrá la ira de Dios, y si no estás reconciliado con Dios, sufrirás esa ira. Y este es nuestro mensaje, y no puede ser otro mensaje. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo se entregó a morir en la cruz para pagar por los pecados de todo aquel que se arrepiente y que cree en Él. Y que al resucitar al tercer día Jesucristo venció a la muerte y por tanto los que han creído en Él, los que creen en Él y se arrepienten de su pecado, tienen la seguridad de que también van a resucitar igual que Él para vida eterna. ¿Por qué? Porque ya son parte de su reino. Y en su reino es más pequeño, más grande que Juan. Así que Juan fue el hombre más grande que jamás existió. Claro que sí. Sin embargo, dice el Señor, pero aún así, por la gracia de Dios, no por ningún mérito que tengamos nosotros, no por nada que haya en mi carácter, ninguno será mejor que Juan. Pero por la gracia de Dios, todo el que cree con fe en Jesucristo y todo el que se arrepiente de su pecado será mayor que Juan.
¿Por qué? Porque estará en el reino de Dios eternamente. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias, porque tú eres, como se nos ha dicho esta mañana, el gran yo soy. Eres inmedible, incomparable. Señor, no hay nada que se acerque a ti, no hay nada que se parezca a ti. Y sin embargo, a pesar de esa inmensa diferencia, Señor, a pesar de nuestro pecado, tú te hiciste hombre, el gran yo soy se hizo hombre en la persona de Jesucristo, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Y así poder ser llamado tu hijo, así ser adoptado, así ser parte de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tú el que nos ha salvado. Gracias porque has sido tú el que nos ha iluminado a través del Espíritu Santo para poder llegar a ese arrepentimiento. Gracias porque nos das la fe que trae salvación. Y te rogamos, te pedimos, que con ese poder inmenso, incomparable, tú sigas llamando a personas al arrepentimiento. Señor, gracias por, siendo personas inútiles, tú nos utilizas para rogarle a otros que se reconcilien contigo. Señor, y eso es lo que rogamos, que personas vengan a reconciliarse contigo, que vengan a ti y te pidan perdón, porque sabemos, Señor, que tú los perdonas y tú lo haces parte de tu reino. Señor, que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús.